Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Mi equipo está conformado por García González Luis Eduardo, García Martínez Andrea, Martínez Fragoso Marlene, Pérez Romero Natalie Michelle y Reyes Ruiz Ingrid Itzel. Nosotros les vamos a exponer la unidad 9 con el tema de la educación y la pedagogía en los siglos XVII y siglo XVIII. El primer tema son los principales acontecimientos de dichos siglos. El siglo XVII fue la era de la revolución científica. Esto cambió, o más bien le dio una importancia en la historia de la ciencia, ya que se ocupó un método que consistía ante la ciencia investigar la naturaleza con tus propios sentidos y expresiones de las observaciones científicas en el lenguaje matemático, ya que para ellos el lenguaje matemático era muy exacto y pues se complementaba, por decirlo así, con la importancia del razonamiento. En esta época pues tuvieron una excelente interpretación de los fenómenos, pero obviamente los fenómenos iban acompañados de una base matemática. Se fue considerado un siglo del barroco por formar parte de la Edad Media. Como en los demás siglos también hubieron grandes transformaciones, en el siglo XVII hubo una gran transformación que fue la economía en el mundo occidental. Las características de este siglo fue que se formó parte de la monarquía absoluta como la forma del gobierno. Esta pues predominó en Europa y se caracterizó por la concentración de los poderes del Estado al mando del rey o del monarca. Para poder adquirir un trono era obviamente por medio de la herencia. Sus sustentos ideológicos fueron parte de una de las teorías del derecho divino. Esta fue pues origen de la autoridad que era Dios en ese entonces. Fue una forma de gobierno muy distinta a lo que era la república parlamentaria. En Europa en este siglo pues no había como tal una tolerancia a la religión y la sociedad europea pues se dividía en dos secciones que eran la privilegiada y la no privilegiada. La doctrina económica predomina pues fue el mercantilismo, que en esta pues fue firmada la nación que era rica, ya que pues tenían demasiado oro y demasiada plata, pero gracias a esto también se produjo una crisis económica, demográfica y social. Fue también en busca del conocimiento a través de la razón humana. En el siglo XVIII fue marcado por el desarrollo de la racionalidad y la experimentación como el método de conocimiento. Algunas de sus características es que se produjeron varias revoluciones políticas y económicas que pues modificaron obviamente la estructura social como la relación entre los estados. Como en el siglo XVII, pues también en este siglo se buscaba el conocimiento a través de la razón humana y pues tuvieron fuertes desarrollos en las ciencias modernas. Algunas de ellas fue en la economía, la biología, la química, la medicina, y gracias a estas pues se elaboraron las primeras vacunas y se creó una nueva rama de la matemática que fue la topología. En el área de las ciencias sociales, el derecho a la educación se destacaron porque los pensadores que más influyeron pues obviamente organizaron más que nada el futuro de la sociedad. Un claro ejemplo pues fue Adam Smith, que fue en el ámbito de la economía. Los acontecimientos más importantes que se produjeron fue que comenzó el reinado de la dinastía borbónica en España. También hubo la primera revolución industrial en Inglaterra y esta fue gracias a una serie de innovaciones en el método de la producción de bienes. Gracias a esto pues se desarrollaron nuevos sistemas económicos, social y políticos en todo el mundo. Como se muestra en la imagen, ahí representan los representantes o algunos de los representantes de la dinastía borbónica en España. El segundo tema que yo les voy a exponer es sobre el pensamiento pedagógico y educativo de estos siglos. En el siglo XVII, para la pedagogía fue pues más que nada influida por dos grandes ciencias filosóficas, que fue la empírica, que estaba representada por Bacon, y la segunda, que fue el idealismo, que estaba representada por Descartes. Ninguna de esas dos filósofos pues como tal escribieron directamente sobre la educación, pero sus ideas repercuten mucho en estas corrientes.
pues más que nada por su efecto del movimiento científico naturalista y formó también parte del Renacimiento. La pedagogía en el siglo XVII fue también llamada la pedagogía realista. La pedagogía realística pues supuso una nota al alcanzar más allá del terreno educativo, ya que esta corriente nueva estaba demandada al conocimiento de las cosas y no solo de las palabras como había sido hasta el momento. El empirismo, idealismo se complementa en la educación y pues fue gracias a esto que se dio paso a la pedagogía realista y fue una de las características de esta época. Los principales lugares para aprender eran los ministerios, que más que nada eran como unas bibliotecas en las cuales pasabas mucho tiempo, y de ahí fue cuando empezaron las apariciones de las universidades en Italia y España y en otros países. Ahí los estudiantes pues podían viajar libremente a las instituciones y quedarse de una institución a otra. Bueno, puse una imagen donde venían los 3 representantes más importantes en este tema, que fue Bacón, Descartes y Comenio. Bacón argumentaba que el conocimiento provenía de la experiencia de las percepciones sensibles, por lo que él consigue se debe partir del estudio de la naturaleza del conocimiento y de las cosas. Descartes, por otra parte, decía que era de la duda metódica, de cuestionar las ideas recibidas. Su influencia en la pedagogía se debe a sus ideas acerca del método que se llevaba a construir la nueva didáctica. Y Comenio, para él, pues, él es considerado el más grande educador y pedagógico del siglo XVII, ya que su conjunto de ideas religiosas y realísticas tuvo como un fin, o por decirlo así, su idea era la salvación, la felicidad eterna. Esto consistía como uno de los objetivos de la educación era la humanidad del hombre, pues no podía llegar el hombre si no es educado. En el siglo XVIII, más que nada predominaba primordialmente las ideas intelectualistas y sensoriales. Esto dio como finalmente el idealismo de Pestalozzi. En este siglo se dice que fue sin duda el siglo del pedagogo por excelencia, ya que nunca había alcanzado la pedagogía un desarrollo tan considerable ni en las ideas dentro de la educación. Dichas ideas pues se reducen a las creencias en el poder absoluto de la razón, que debe gobernar a los hombres y a los pueblos. Por lo tanto, la importancia extraordinaria de la educación se encargaba de dirigir la aspiración de la libertad. Obviamente, como en todo, pues te ponían como que trabas o sufrimientos, por decirlo así, que eran las políticas y las religiosas, y de ahí fue donde comenzó lo que era el individualismo de la educación. El reconocimiento fue de la naturaleza de las leyes naturales del universo y la sociedad, dando así pues un lugar al naturalismo pedagógico en un sentido activo, progresista, optimista, en la vida que hace la educación un instrumento valioso. El experimento provocó el espíritu social de ayuda y cooperación que produce una nueva concepción de la educación, la progresiva secularización. Está reducido cada vez más a la influencia eclesiástica y acentuada a la del Estado. También, como se puede ver, puse algunas de las ideas que tenían dos influyentes, por decirlo así, de esta época, que fue Rousseau y Pestalozzi. Ahí dice que la razón debe gobernar a los hombres y a los pueblos y por lo tanto es importante la educación. También dice que la libertad, quitando todas las trabas políticas y religiosas y los acuerdos sociales, y de ahí el individualismo de la educación, como ya se las había mencionado. Un sentido optimista de la vida que hace la educación un instrumento valioso, reduce la influencia crística y acentuada de los estados,
despertar el espíritu social y la cooperación, en nuevas concepciones de la educación y el reconocimiento de la educación de la naturaleza en las leyes naturales del universo y la sociedad. Esto pues dando obviamente lugar al naturalismo pedagógico. Y 9.3. El realismo pedagógico, concepto y características más relevantes. La educación realista es aquella que se basa en la formación humana, en el dominio del mundo exterior sobre el mundo interior, en la superioridad del conocimiento de los fenómenos naturales y de los hechos sociales mediante la formación adquirida a través de las lenguas y la literatura clásica. Características. Es una educación basada en la vida y contexto real. Es una educación basada en experimentos reales. Es la educación basada en la demostración. Tomás Campanella, La ciudad del sol. Comunista utópico italiano, en 1586 ingresó en un monasterio dominicano donde estudió filosofía. Campanella pasó 27 años en prisión, donde escribió su famosa obra La ciudad del sol, en la que expuso su sueño de un régimen comunista utópico. Los ideales comunistas de Campanella se formaron bajo la poderosa influencia de Platón. En La ciudad del sol, la fuerza dirigente es únicamente la intelectualidad, la capa de los sabios. Contrariamente a Platón, Campanella defendía la idea de la igualdad política y económica de los hombres. Decía: la sociedad comunista hace a todos los hombres ricos y al mismo tiempo pobres. Ricos porque tienen todo, pobres porque ninguno tiene ninguna propiedad, y por eso no son los hombres quienes sirven a las cosas, sino éstas a ellos. Descartes y el racionalismo. El racionalismo propone a la razón como única fuente de la verdad, contrariamente a lo que afirma el dogma de la fe y de lo que nos revelan los sentidos o la imaginación, que puede ser dudoso. Para los racionalistas, por medio de la razón se puede conocer proposiciones fundamentales que permitían descubrir por deducción la verdad. El racionalismo atribuye al hombre habilidades innatas que le permitan encontrar una explicación a todo. Para Descartes, la respuesta es: para hallar la verdad es necesario un método que no permita ninguna duda, porque la capacidad de la mente no alcanza. Descartes desarrolló un método único para encontrar la verdad universal para todas las ciencias, el método de la duda, dudar de todo lo que no tenga evidencia científica. Juan Amos Comenio, Didáctica Magna. Comenius es considerado el padre de la pedagogía. Fue teólogo, filósofo y pedagogo. Su fuerza está en su convencimiento de que la educación tiene un importante papel en el desarrollo de las personas. Hizo el esfuerzo para que el conocimiento llegara a todos, hombres y mujeres por igual. Didáctica Magna. Esta obra recoge el necesario método. Comenio busca la sistematización de los procesos educativos. Se preocupa de las diferentes etapas del desarrollo educativo y separa por edades la educación. Cada aprendizaje debe formar parte de otro o inducirlo. En su Didáctica Magna hace una reforma de la organización escolar. Distingue 4 escuelas. 1. La escuela material, que es desde que nace hasta los 6 años. La escuela elemental es equivalente a la primaria y llega hasta los 12 años. La escuela latina o gimnasio, de los 12 a los 18 años. 4. La academia, de los 18 a los 25 años, muy parecida a la universidad. Francis Bacon. Durante toda su vida, Bacon trató de reformar el saber, es decir, reorganiza el método del estudio científico, clasificó todas las ramas del conocimiento en función de la mente y los catalogó en memoria, razón o imaginación, y las gran instauración. Se da cuenta de que el razonamiento deductivo resalta a expensas del razonamiento inductivo. Llegó a la conclusión de que los científicos deben de ser ante todo escépticos y no aceptar explicaciones que no se puedan probar por la observación y la experiencia, y por eso hace uso del empirismo. John Locke y la educación nobiliaria. Es el pensador que más se preocupó en Inglaterra por el ideal educativo de la nobleza.
pensamiento cerca de la educación justifica el carácter realista que venía imponiéndose a la educación nobiliaria y también depura este nuevo ideal de formación y le da un sólido fundamento psicológico. 9.4 El naturalismo. ¿Qué es? Es un sistema filosófico y de creencias que sostiene que no hay nada más que una naturaleza, fuerzas y causas del tipo de las estudiadas por las ciencias naturales, y estas existen para poder comprender nuestro entorno físico. A menudo el naturalismo es considerado como un sesgo más extremo del realismo subcoetáneo. Sin embargo, aunque tienen rasgos comunes que vinieron a eclipsar el idealismo y el subjetivismo romántico, el naturalismo abandona el afán de denuncia promulgado por los realistas. El naturalismo surgió en Francia aproximadamente a finales del siglo XIX como una derivación del realismo y más tarde se expandió por el resto del mundo. Para los seguidores de esta corriente, la naturaleza es el origen y la representación real de todo lo físico que existe. Zola Emile es el padre del naturalismo francés. Zola consideraba que los libros documentos sociales porque en ellos pretendía concentrarse en todos los aspectos de la vida humana, inspirado en los análisis científicos de Darwin o Taine. Zola retrató minuciosamente de la sociedad parisina a finales del siglo XIX. Históricamente el naturalismo ha tenido 4 momentos principales, por lo que puede distinguirse entre 1. Un naturalismo griego, 2. Un naturalismo renacentista, 3. Un naturalismo moderno y 4. Un naturalismo actual. A continuación, algunas de las características son que es cientificista y intenta no solo retratar la realidad de forma fiel y objetiva, sino que también busca interpretarla. Un grado más agudo de observación, documentación y experimentación por parte de los autores. Es cientificista y propone la observación y experimentación como claves en el trabajo artístico del novelista, el cual es equiparado al trabajo del científico. El autor experimenta con los personajes basados en las condiciones físicas y sociales. De estos generalmente presentan algún tipo de problema y el lenguaje utilizado es aún más coloquial. En el realismo mexicano utiliza la jerga y el vocabulario utilizando en la vida real de forma más detallada. Es amoral en el sentido de que la realidad se presenta tal cual es sin realizar un juicio de valor sobre aquello de lo cual se escribe. Juan Jacob y el Emile. Juan Jacob se basa en que el naturalismo es la educación naturalista y tiene objetivos que van más allá de una imposición, y esta pretende en el desarrollo personal y en el desenvolvimiento de todas las capacidades del niño para conseguir una mayor perfección. Para él, la educación naturalista tiene objetivos y propone la vía de transformación interna para el hombre por medio de la educación. Aquí la importancia de las ideas pedagógicas es que la educación debe llevarse a cabo desde el naturalismo y a realizarse con la naturaleza. Sus principios eran creencia en la naturaleza, naturalismo aplicado a la educación, orientación de la creciente capacidad del niño por encima de un programa de estudios, y la educación se entiende como la creación libre que el espíritu humano hace de sí mismo, el idealismo. Sensibilidad por los valores humanos y estéticos e inquietud por los problemas sociales como la pobreza. En fin, Rousseau recomienda que el aprendizaje se vaya relacionando con las diversas representaciones que activamente surgen de la conciencia. Las críticas a Rousseau era que no da importancia a la educación femenina, desconoce el valor de la educación pública, poca ponderación de los bienes culturales. El naturalismo es un naturalismo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad como una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en sublimes como los más vulgares. Su máximo representante, teorizador e impulsador fue Émile Zola. Él expuso que la teoría en el prólogo a su novela y sobre todo en el román experimental en 1880 hizo que Zola se preocupara de establecer claramente las bases teóricas sobre
las que se apoyara una creación literaria mediante la publicación de un gran número de artículos y ensayos. El más importante de esos ensayos es la novela experimental, que es un manifiesto estético en el que se fijan las líneas maestras de la corriente literaria. Para él era el naturalismo se ve en la naturaleza, en fin, y el método de enseñanza en el siglo XVIII, ya que se halla arraigada al iluminoso en el que lo fundamenta era el uso de la razón. Esta etapa aparecen John Locke y David Hume, quienes daban la base teórica al naturalismo. Con respecto a este, en su tesis pedagógica plantea la naturaleza fija en las etapas del educando, la acción natural satisface al interés del momento y la finalidad para él no solo era una salvación ultraterránea, sino que se trataba de dar una finalidad inmanente e históricamente para formar el hombre para él mismo y para la sociedad. En ese sentido, él es el inventor de un principio fundamental y original. En este mapa, el naturalismo se puede basar en artes plásticas, que trata de reflejar la realidad sin idealización ni dramatización. Otro es que el idealismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo, basado en reproducir la realidad como una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más vulgares. El naturalismo se extendió a toda Europa en el curso de los 20 años. Buenas tardes, compañeros, compañeras, maestro. Mi nombre es García González Luis Eduardo y les voy a hablar sobre el neumanismo pedagógico. Primero voy a hablarles del concepto de neumanismo pedagógico. Bueno, el neumanismo pedagógico es la corriente filosófica y un instrumento para el análisis social y el origen de conflictos de la ideología del neumanismo. Es además una ayuda para quienes están en el camino espiritual, para los que trabajan por el servicio a la humanidad y al mismo tiempo por su autorrealización. Este nació en el siglo XVIII y pues aunque la mayoría de sus pensadores de este movimiento surgieron a partir de principalmente en Alemania, Francia e Inglaterra. Surge como redacción contra la ilustración, para dar un valor diferente a la cultura, por su decadencia que se pintó en el último tercio del siglo XVIII, y es el nuevo humanismo, integrado a la educación e importancia lingüística. Les voy a hablar ahora de los pensadores más destacados de la materia educativa: Schiller, Fichte y Richter. Primero es Friedrich Schiller, quien es un poeta y dramaturgo alemán. Este dice en una de sus frases: si quieres conocerte, observa la conducta de los demás. Si quieres comprender a los demás, mira en tu propio corazón. Él nos habla del idealismo estético, del código de principios estéticos, y según Schiller, tenemos dos compañeros de vida, lo cual es la práctica de lo bello y lo artístico. Luego, el sentido práctico de lo bello alivia el camino de la existencia y permite disfrutar lo experimentado por los sentidos en la vida social, y el artístico conduce más allá del experimentado por los sentidos, que es el espíritu, que es el contrario al naturalismo. Bueno, Johann Gottlieb Fichte nació en 1762 y murió en 1814. Es un filósofo y pedagogo alemán. Él habla de la filosofía trascendental. Para resumirlo, Fichte habla del idealismo alemán, que es una de las corrientes fundamentales de la filosofía mundial. Esta se desarrolló en el siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, en un contexto de evolución a nación alemana. Esta corriente se interesó en establecer ideas novedosas para conocer al ser humano, y según el idealismo, solo el hombre blanco europeo había alcanzado el conocimiento en su máxima perfección, o quien se acercaba a ese logro. Jean Paul Richter, quien es el tercero. Este nació en 1763 y murió en 1825. Es un poeta y escritor. Una frase de él dice: nunca muestra un hombre tan claramente su carácter como cuando describe el carácter de otro hombre. Él nos habla del optimismo pedagógico. Richter considera el optimismo como una hipótesis indispensable para su gobierno de reforma político-social. Él escribió el libro Levana, que es una obra de él, que es de apoyo instructivo. Esta dicta que a los niños es la continuación de nosotros mismos y el porvenir del mundo. Y por último tenemos a Pestalozzi
Pestalozzi y su versión orgánica. Johann Kent Pestalozzi. Este nació... Problemas técnicos. Nació en 1746 y murió en 1827. Es un pedagogo suizo. Este es reformador de la pedagogía. El pedagogo suizo se caracterizó por su crítica a la pedagogía trascendental, inclinándose a la educación popular, que integraría a los niños pobres. En resumen, Pestalozzi reunió a varios niños y creó el primer orfanato, pues ya que él creía que estos niños iban a ser los maestros del futuro. Les daba conocimiento, les brindó casa, hogar, y pues hace cuál fue su padre, y él lo único que quería era educar a estos niños que no tenían la oportunidad. Y bueno, su educación natural fue que debe presentarse la libertad de la educación del niño, la educación debe partir de la observación y experiencias, sus aportes fueron en la enseñanza de los números, de las formas y del lenguaje. Y como ya les dije, en 1798 reunió niños abandonados y se dedicó a cuidarlos, a educarlos y a crear un, un orfanato para, para todos estos niños. Y por último, la visión orgánica. Esta habla de la educación femenina del siglo XVII, que la calidad era diferente. Ellas bordaban, cantaban, bailaban y tocaban algún instrumento. Y los hombres debatían que la pérdida de la feminidad. La educación femenina denunciada. La educación era para todos, menos a las niñas. Ellas eran de rezos y labores domésticos. Y bueno, por último, la pedagogía de Pestalozzi es una de las más importantes en cuanto se refiere a una educación que tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr así en ellos una educación integral donde uno de los factores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación el niño aprende de una manera más significativa. Y este fue, en resumen, el punto 9.5 sobre el neumanismo pedagógico. Hay más temas, abarca mucho más, pero por cuestiones de tiempo del grabador no me permite más de 6 minutos. Gracias. Hola, mi nombre es Andrea García Martínez. Yo les voy a presentar el tema 9.6, la educación femenina en los siglos XVIII y XVII. Ilustración y educación femenina. En España, en el siglo XVIII, fue una época en la que, tras los esfuerzos cometidos durante la Guerra de Sucesión, los ilustrados buscaron la manera de llevar a cabo una reforma en todos los aspectos, considerando al reino en estado de crisis, como movimiento con una fuerte dimensión social. Si la Ilustración pretendía una adaptación de la sociedad de acuerdo a los nuevos ideales, debía empezar a plantearse modificar la raíz de la misma. La identidad de los modelos masculinos y femeninos vigentes, la conducta de ambos y las relaciones entre ellos, se consideró necesario definir de nuevo estos modelos de masculinidad y feminidad, de manera paralela a los cambios que se iban produciendo a lo largo del siglo. Antecedentes históricos. El tema de la mujer en el siglo XVIII es imprescindible situar al ser humano y para ello citar los principales acontecimientos importantes del siglo anterior, que tuvieron mucha influencia en el siglo de las luces y en la formación de su pensamiento. En el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, por la confluencia de corrientes intelectuales basadas en la razón, los métodos científicos, la propagación del saber y la modernización de la sociedad que lo caracterizaban. La educación general. La idea de la educación en la Ilustración contenía tres conceptos. Era capaz de modelar al individuo, era utilitaria, los conocimientos que se enseñaban a los individuos eran saberes útiles, a los fines reformistas del Estado, y se le consideraba como el medio de alcanzar la felicidad y la virtud. La educación se centraba en tres aspectos: la instrucción religiosa, la educación moral y, en el caso de los varones, emplear a los niños en las artes y ciencias proporcionadas a su entendimiento, inclinación y capacidad, para que fueran útiles para con Dios y el Estado.
En el caso de las niñas, este tercer bloque estaba compuesto por una educación centrada en los deberes. Durante la ilustración, domésticos y otros saberes femeninos como, por ejemplo, coser, tejer, la costura y el bordado. Las materias de la educación de la mujer. En las últimas décadas del mismo se observa una proliferación de libros pedagógicos que tratan de la educación femenina. Se pretendía buscar una manera de instruir a las mujeres de manera acorde a su naturaleza. Ellos se tocan toda la serie de cuestiones, la igualdad intelectual de la mujer frente al hombre, las consecuencias de educar a las mujeres, para qué educarlas y qué materias deben aprender. Si la mujer ocupa en el siglo XVIII un puesto de esposa y madre, en su espacio predilecto es el doméstico. Su educación estará vinculada a un mejor cumplimiento de las tareas que se les había sido asignada por la sociedad. La educación femenina tiene como meta crear buenas madres y esposas que supieran hacer o fingir de manera correcta las tareas domésticas, empleando su tiempo en actividades productivas. Bueno, en lugar de perderlo en vagas dimensiones, así como corregir algunos comportamientos y que no se consideran apropiados, como pereza, vanidad y egoísmo. La mujer perteneciente a los estratos elevados de la sociedad se requiere que aprenda otra serie de cuestiones con las que se puede vivir mejor en sociedad, que les permitiera mantener conversaciones interesantes o que denoten en cierto estatus social. Para eso se les enseñaba, cierto tema, y cierto tema en el que solamente se hablaba, no se podía hablar de otra cosa más que de ese tema. La importancia de ser madre. Se buscaba que la mujer ilustrada como madre participase de manera directa en el cuidado y la educación de los hijos, cuestión que hasta el momento, sobre todo en las familias de estratos sociales más elevados, solía recaer en nodrizas y preceptores. La importancia de que sean las madres las que se encarguen de manera personal de la crianza de los hijos. La madre era la encargada de transmitir esa serie de valores a los hijos que como futuros ciudadanos proyectaran en la sociedad cuando fuesen adultos. De cuando creciera este adulto, de cómo se comportara, de cómo fuese o de qué tan responsable fuera, todo dependía de la madre. Se sabía si la madre era buena o mala para educar. Esta influencia que las madres podrían ejercer en sus hijos fue un aspecto en el cual incidieron de manera especial los pedagogos de esa época. Educar a las mujeres, piezas claves a la hora de generar durante la sociedad ideada por los ilustrados, se convirtió en algo imprescindible. Se sigue el mismo guión que para el caso de la instrucción masculina. A la hora de organizar la femenina, se comienza hablando de las ideas en su más tierna infancia, sobre la necesidad y la forma de educarlas, así como que deben aprender a leer, escribir, contar, leer poesía, música, baile, etc. Pero también historia, nociones de la educación religiosa y por supuesto el aprendizaje de actividades propias de su sexo. Los ciudadanos de la casa y la familia, asimismo, también se hace una defensa del papel de la madre como educadora de los hijos. Y listo. Gracias.